Bueno, la segunda parte de esta pequeña introducción sería la siguiente. Pasamos ahora sí a las fórmulas correspondientes a la conducción y a la... A ver, vamos a poner esto acá. Ahí se está viendo. Ahí está. A la conducción. El que estudió la conducción desde el punto de vista matemática y definió las primeras expresiones fue un científico, Fourier. Este científico francés, Fourier, determinó una transferencia de calor que, por supuesto, tuvo que partir de una expresión diferencial para integrarla. Entonces, no vamos a obviar eso, lo miran después en cualquier libro, el mío, el capítulo 4, donde sea, pero me interesan los resultados, la parte práctica, concreta ahora, porque esto es una charla, es un resumen. Entonces, a lo que se llega es puede ser que las superficies sean planas, o puede ser que las superficies, las más comunes que tenemos, son superficies curvas, cilíndricas, y para los dos surgen fórmulas diferentes. Ahora bien, si tenemos superficies planas, está claro que el calor que se está transfiriendo a través de esa superficie va encontrando distintas capas, distintas superficies dentro del material. Pero si las superficies son planas, una pared, resulta que la superficie que se va encontrando es una constante. Por lo tanto, en esas futuras integrales va a salir de la integral, porque el elemento de superficie sale diferencial. Es más, nos permite, además de la transferencia de calor o transferencia de calor por unidad de tiempo, definir una función unitaria, es decir, una Q, es la letra que normalmente se utiliza para identificar, una Q minúscula, que sería la Q total, sea por unidad de tiempo, sea en un cierto intervalo de tiempo, dividido por esa superficie. ¿Por qué? Porque es una superficie constante. Entonces, ¿qué resulta? Que la expresión va a estar definiendo y va a estar dando que la transferencia de calor va a estar dada por un cierto coeficiente, que es esta conductividad de la que hablábamos y que está tabulada para los distintos materiales y los distintos rangos de temperatura, multiplicado por la diferencia de temperaturas, que es lógico, tenemos más motor, diferencia de temperatura, tenemos más activa la transferencia de calor. Eso es un tema absolutamente entendible. E inversamente proporcional al espesor. Claro, el espesor retarda la transferencia de calor a través del material. Cuanto más grueso es, más retarda. En todos los materiales, no necesariamente los metálicos. Un material metálico, una chapa de acero de media pulgada, transfiere más activamente calor que una placa de acero de 4 pulgadas de espesor. Eso está clarísimo. De modo que está muy bien que aparezca el espesor acá en el denominador. También aparecen los no metálicos, una pared de ladrillos macizos, por ejemplo, de 60 centímetros de espesor, o de 75, como en algunas viejas construcciones, tiene un efecto más aislante que una pared de 15, o un tabique de 10 centímetros, cuando están puestos los ladrillos de canto. El material aislante, el ladrillo aislante, mejora un poco y equivale más o menos a una pared de 30, de ladrillo común, pero con menos costo y ocupando menos espacio. De modo que eso es absolutamente general. El otro problema que tenemos es cuando las superficies cilíndricas, es decir, en lugar de tener esto, y ya que estamos con esta primera figura de la ley de Fourier, fijémonos que si el material es más aislante, esto es conceptual, si el material es aislante, el salto de temperaturas entre las dos paredes va a ser más grande. Si el material es conductor, el salto de temperaturas es menor. O sea, la misma transferencia de calor. Si el coeficiente K es grande,
determina una diferencia de temperatura, que es el otro factor más chica. No lo entiendo, me resulta difícil. Bueno, imagínense que pone la mano en una pared, que del otro lado hay fuego. Si la pared es aislante, voy a poner la mano y sentiré calor, pero no me quemaré. Pero si la pared es muy conductora, entonces pongo la mano del otro lado y me estoy quemando igual. Si pongo la mano de un lado del mamparo y del otro lado hay un incendio, me voy a quemar la mano. Si la pared tiene una capa de aislante o es de un material aislante, por ejemplo de amianto, entonces en el caso sé que hay fuego del otro lado, pero no me voy a quemar la mano. Ese es el secreto para hacer las salidas de emergencia, para incendio y todo lo demás. Hay que ponerles materiales aislantes para que del lado que no está el fuego y que está uno, con suerte, que no se esté quemando. De modo que este gradiente de temperatura es más pronunciado en los aislantes y menos pronunciado en los materiales conductores. Pero a diferencia siempre tiene que haber algo, porque si no, no se transfiere el calor. Ahora pasemos a la otra superficie, a la líquida, a las superficies cilíndricas. Si estamos todavía dentro de la conducción, no mezclamos la convección. Solamente de acá a acá, también en la superficie cilíndrica va a haber una diferencia de temperaturas. Si está puesto como lo puse acá en este dibujo, esta temperatura tiene que ser mayor que la otra porque se está transfiriendo de adentro hacia afuera. ¿Por qué? No importa, pero se está transfiriendo de adentro hacia afuera. En ese caso, fíjense que al integrar esa expresión diferencial inicial del señor Fourier, ahora las superficies que estoy recorriendo, está claro que a medida que voy saliendo, las superficies están cambiando porque son función del radio. Por lo tanto, la superficie no es constante como aquí, que para, digamos, 1 metro de altura de pared acá y otro metro acá, todos tenían 1 metro cuadrado. Aquí no, tengo una superficie aquí, pero la superficie se va incrementando. ¿Eso qué hace? Complica la integral. ¿Qué resulta de eso? Resulta una integral en la cual me aparece finalmente, acá la superficie está expresada. Pasó un avión ahora, no sé si se escucha algo. En función de la longitud, o sea, para una cierta longitud, y me queda un logaritmo de diámetros o un logaritmo de radios o logaritmo de superficies. Eso es lo que resulta de la integral. Claro, trabajar con estas expresiones es un poco más complicado. Hoy en día, por supuesto, si tenemos programas de computadora, el software, se pone la integral y se trabaja con la integral. Pero normalmente uno trata de simplificar. Y a alguien se le habrá ocurrido decir, ¿hasta cuándo esta expresión exacta para una superficie cilíndrica no empieza a parecerse mucho el resultado a lo que calculamos con la superficie plana, con esta expresión que es muy simple? Bueno, se llega a la conclusión de que si el radio interno es mayor a la mitad del radio externo, es decir, a medida que el espesor va siendo cada vez más chico, ese espesor cada vez más chico va haciendo que el resultado de aplicar esta expresión se parezca cada vez más al de esta otra expresión. Es decir, que el resultado aproximado, calculado como fórmula de pared plana, sin complicarme con los logaritmos, me da un resultado sumamente aceptable. ¿En qué nos afecta a nosotros o en qué no nos afecta? ¿Qué nos ayuda a quedarnos tranquilos de que la simplificación es razonable y es aceptable y que no es un disparate? Simplemente el hecho de que nuestros equipos, lo que estamos fundamentalmente estudiando en esta rama de la termodinámica que vemos, son equipos
donde buscamos la transferencia de calor. Entonces buscamos una transferencia activa. Los materiales de construcción de las tuberías, de las cañerías, de los tubos de las calderas, etcétera, etcétera, los tubos de intercambiadores de calor y demás, son elementos metálicos de alta resistencia mecánica y por lo tanto espesores chicos. Por lo tanto, el radio interno es muy parecido al radio externo. Entonces, la diferencia de aplicar la fórmula aproximada o la fórmula exacta es muy mínima. Y entonces trabajamos con total confianza y comodidad. Dicho esto, a alguien se le ocurrió, para continuar un poco con esta profundización en la parte del formuleo matemático, a alguien se le ocurrió decir, ¿qué pasaría si considerando las superficies cilíndricas quiero obtener el mismo resultado que utilizando la fórmula de la plana, obtener el mismo, no un resultado aproximado, no, quiero precisión, quiero el mismo valor? Bueno, en ese caso se puede hacer una equivalencia, plantear una equivalencia con las dos expresiones, aproximada y exacta, igualarlo con la transferencia de calor Q que estamos buscando, y surge que el resultado sería el mismo si en esta fórmula de superficie plana, cuando pongo el área para sacar la cantidad de calor transferida, en lugar de utilizar un área promedio, un área media aquí, utilizo un promedio un poco más elaborado, un promedio logarítmico. Ya lo vamos a ver más adelante también en otra aplicación. Es decir, uno de entrada, de chiquito, aprende los promedios. Entonces, si algo cuesta 1.000 pesos y otro cuesta, en otro lugar, el mismo producto cuesta 1.200, 1.500 pesos, el precio promedio es 1.250. Es decir, estamos haciendo un promedio aritmético, o sea, la semisuma. Pero existen otras formas de hacer promedios. Una, que resulta esta, es un promedio logarítmico. Es decir, la diferencia de dos superficies, el promedio, el valor medio logarítmico no sería con el radio medio, no es el valor medio de estas dos superficies. Si esta vale 4 metros cuadrados, esta vale 5, 4,50. No es así. El promedio, para que el uso de la fórmula de paredes planas me dé el valor exacto de la pared cilíndrica, está en utilizar un área que es un promedio logarítmico. ¿Cómo se obtiene? Muy fácil. Es la diferencia de las áreas dividido el logaritmo del cociente de esas áreas. Con ese recurso matemático, anótenselo ahí en el Vademecum para tenerlo anotado, lo mismo que las expresiones estas. Para eso tienen los lugares en blanco y si no agregan hojas, ya lo saben. Utilizando este recurso me permite usar la fórmula de paredes planas en paredes cilíndricas, pero teniendo la tranquilidad absoluta de que el valor de transferencia de calor que calculamos es exacto, no es aproximado. Ahora bien, en casi todos los casos, aún en un radiador de un ambiente o en la cocina, tenemos transferencia de calor combinada a través de un fluido a un elemento sólido, pasando por el elemento sólido por conducción y después otra vez transfiriendo a otro fluido. Entonces vamos a tener una situación tal como esta. Es decir, tenemos un fluido que está transfiriendo a otro fluido. Entonces hay una transferencia de calor desde este fluido a la pared. Por supuesto habrá una temperatura menor, una conducción a través de la pared y después desde la otra pared, desde el otro lado de la pared, ojo, estas temperaturas, si es un metal y el espesor es pequeño, puede ser prácticamente la misma temperatura, muy poca diferencia, pero sabemos que conceptualmente una pequeña diferencia tiene que haber.
Y luego de ahí seguimos con otra transferencia de calor hacia el segundo elemento. ¿De qué va a depender la parte de convección de un lado y del otro? Y del tipo de fluido, si es líquido, si es gaseoso, del grado de agitación que tengamos. Para los que ya han visto algo de mecánica de los fluidos y de circulación de fluidos, bueno, del número de Reynolds. La mayor agitación va a promover que haya una transferencia más activa. De la misma manera, fíjense que la expresión de Newton de convección me establece que si el coeficiente es alto, el delta T, la diferencia de temperaturas, es chica. Es decir, que esta diferencia de temperaturas será más grande o más chica según cómo sea el coeficiente de convección local que tenemos de este lado. Convección grande, diferencia de temperaturas chicas. Coeficiente de convección chico, diferencia de temperaturas grande. ¿Para qué? Y para que el producto me dé una constante, que es la cantidad de calor Q chica que se está transfiriendo. Puede darse el caso que haya superficies compuestas de dos elementos. Puede ser dos metales conductores o puede ser un conductor y un aislante. En ese caso, la convección me va a determinar una determinada temperatura. De ahí tendremos un pequeño salto o gran salto, según que sea conductor o aislante. Acá puse primero el aislante, entonces tenemos un salto grande. Después viene la parte de buen conductor, salto de temperatura chica, y luego pareciera haber una buena agitación de este lado y un buen coeficiente de convección, porque el delta T que di aquí es chico. Este es el esquema de distribución de temperaturas típico de la transferencia de calor a través de paredes planas o de paredes cilíndricas de pequeño espesor, en las cuales la aproximación a superficie plana es perfectamente aceptable. ¿Dónde pueden aparecer estos saltos de pequeñas capas de material aislante? De un lado o del otro, depende de la naturaleza del fluido y de la pared, porque puede aparecer óxido, puede aparecer hollín, si hay combustión, entonces se va cubriendo con una capa de carbonilla y eso genera un efecto aislante. Que se puede trabajar como conducción, como lo está previsto acá lo tengo previsto, es decir, un coeficiente equivalente que se demuestra, está en los libros, esa es la deducción, la omito aquí en la explicación, que 1 sobre el coeficiente equivalente es 1 sobre cada uno de los coeficientes de convección y la sumatoria de 1 sobre la relación coeficiente de conductividad sobre el espesor de la fórmula de Fourier, es decir, para todos los elementos. Para algunos elementos aislantes, como capas de hollín, no es fácil encontrar el valor del coeficiente de conductividad y una alternativa es suponer como un cierto coeficiente de convección y se sumaría como un coeficiente de convección. Esa es una salida elegante y práctica de un investigador, el nombre ahora no tiene importancia, es un alemán, y que permite, digamos, expresar esos valores de ensuciamiento, sea por sarros, sea por hollín, para distintos tipos de equipos y considerarlo como un freno, que lo es, a la transferencia de calor. Bueno, con esto, y quedaría el tema de radiación. El tema de radiación lo veremos en otro momento, pero se acostumbra en la práctica para nuestros equipos de transferencia de calor de considerarlo como un coeficiente de convección, digamos, que se sumaría al coeficiente de convección. ¿Cómo es esto posible? Bueno, hay que hacer una serie de artilugios matemáticos para ir pasando de una fórmula
bastante compleja de radiación, que es la de Stefan Boltzmann, a tomar un equivalente de coeficiente de una especie de coeficiente de radiación, pero expresado como si fuera de convección. Le ponemos radiación para saber de dónde viene, ¿no? Es tener el origen, pero que es muy activo, digamos, muy importante cuando las temperaturas son muy altas. Si las temperaturas son bajas, es prácticamente despreciable y el 100% sería de convección. En temperaturas muy altas, las paredes del hogar, por ejemplo, donde tenemos combustión directamente, ahí tenemos temperaturas muy altas, de 1000 grados o 800 grados, ahí sí la parte de radiación tiene una influencia monumental. Lo vamos a ver después con el tema de las calderas. Bueno, por el momento suspendemos este tema.